¿Por qué es relevante hablar de los derechos humanos en Colombia? Los derechos humanos son una declaración universal que se dio en 1948, en la cual todos los países asumieron y reiteraron la importancia de los derechos humanos. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a no ser violentados en nuestra integridad, a que no nos maltraten y sobre todo a que se permita la integridad de los seres humanos, las libertades políticas, las libertades sociales, religiosas, culturales. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. En este sentido, vamos a hablar y a revisar lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses en Colombia. En el contexto de la protesta social y los hechos recientes que han ocurrido en Colombia y en Santander, en los cuales, según la Defensoría del Pueblo, se dieron 2.187 movilizaciones y marchas con 466 personas denunciadas como desaparecidas, aproximadamente 58 muertos según el informe y 113 violaciones o denuncias de violaciones. En el mismo informe de la Defensoría del Pueblo que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que el 98% de las denuncias son hechas en contra de la policía y el 2% en contra del ejército. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, condenó en comunicado oficial el 25 de mayo de 2021 las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia. Rechazó toda forma de violencia y reiteró la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Según su reporte, en Colombia en los últimos 2 meses, 43 personas han perdido la vida y destacó los casos de los estudiantes asesinados Lucas Villa, Sebastián Quintero y John Eric Lara Hondo. Además, la Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y expresa también su alarma por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública. Asimismo, resalta la existencia de 979 civiles heridos en el contexto de las protestas. Asimismo, el Observatorio de Derechos Humanos Human Rights Watch, en entrevista a José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta entidad, también resaltó la grave situación de la protesta social en Colombia. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, hay por lo menos 31 personas civiles o transeúntes que murieron en el contexto de protestas. Otras 3 son funcionarios públicos, 2 policías y un funcionario del CTI. Las cifras de personas asesinadas por la fuerza pública, por los policías, es una cifra elevada. Estamos hablando de, hemos logrado documentar y encontrar evidencias que directamente implican a la policía en a lo menos 20 asesinatos, de los cuales 16 son por armas de fuego. De acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos, todas estas víctimas son manifestantes pacíficos o transeúntes. Es importante que eso lo destaque porque lamentablemente el ministro de Defensa, el señor Molano, en unas declaraciones muy desafortunadas dijo que el informe incluía unos pocos casos de delincuentes y se refirió en términos estigmatizantes a las víctimas. Eso no es cierto, eso es falso. En los miles de casos de personas detenidas arbitrariamente hay denuncias serias de abusos de violencia sexual al momento de la detención o en custodia. En fin, el cuadro es, yo diría, devastador y refleja problemas estructurales serios que tienen que ver con la falta de, no solo de capacitación, entrenamiento, sino fundamentalmente falta de controles
efectivos disciplinarios al interior de la policía. Dentro de la protesta social, quizá el protagonista o los protagonistas más importantes son los jóvenes. Y uno se pregunta, ¿por qué este estallido social? Es decir, ¿por qué los jóvenes han decidido salir a marchar, a protestar y por qué se han generado estas condiciones? Inicialmente, como sabemos, las protestas se originan en rechazo a la reforma fiscal, el alza de impuestos propuestas por el presidente Iván Duque. Pero luego continúan porque son el reflejo de múltiples y muy fuertes y yo diría legítimas demandas que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, la falta de empleos, la falta de servicios elementales, agua potable, salud, en fin, educación de los sectores más vulnerables del país y por supuesto también de algunas de las comunidades como por ejemplo afrocolombianas o indígenas que están sufriendo muy fuertemente, no solo por la crisis económica, sino también por la pandemia. Como se puede observar, la situación de derechos humanos en Colombia es relevante, preocupante, dado que, según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Defensoría del Pueblo de Colombia y Human Rights Watch, en Colombia hay una situación delicada en esta materia. Por lo tanto, nosotros como sociedad civil, desde la academia y de diferentes ángulos, tenemos que ser conscientes de esta situación. Es necesario que nosotros, desde nuestra elección política, busquemos aquellos líderes que puedan hacer una defensa de los derechos humanos en sus propuestas, en sus convicciones, pero también es necesario que desde la academia y desde diferentes ángulos, incluyendo los medios de comunicación, hagamos debates, hagamos una discusión que posibilite una mayor conciencia sobre la defensa de los derechos humanos. Pero también es necesario que nosotros apoyemos aquellas organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales que promuevan la defensa de los derechos humanos. Hasta aquí. Si te gustó mi contenido, puedes seguirme en mis redes sociales como Henry Fernández Pinto. Buen día.